pesar de su aspecto, los mixomicetos no son hongos. Los incluimos dentro del reino de los protistas. Es un reino donde hay diversos grupos de organismos unicelulares. Esto es debido a que poseen un ciclo muy complejo. En ese ciclo, a partir de la germinación de una espora, se obtiene una ameba. Esa ameba es intercambiable a su vez con un organismo flagelado. Puede poseer dos flagelos. Esta es la primera etapa del ciclo. Esa ameba o ese flagelo pueden moverse, etc. Y cuando las circunstancias son las adecuadas, se pueden fusionar con otra ameba o, si es un flagelo, por reproducción sexual, formar un cigoto. Los mixomicetos, como cualquier organismo, forman parte de los ecosistemas y las redes tróficas y simplemente por eso tienen una gran importancia. Pero es que además los mixomicetos, debido a que se alimentan de bacterias, de levaduras, de restos vegetales, incluso de hifas de hongos pueden llegar a alimentarse, forman los suelos, forman el humus. A su vez también creemos que tienen un gran potencial como bioindicadores, puesto que son muy sensibles a la concentración de contaminantes en el medio. Por ejemplo, hay determinadas fases del ciclo, por ejemplo el plasmodio, que ante metales pesados muchas veces lo que hace es enquistarse porque no soporta que haya presencia de metales pesados en el medio. Vamos a ir viendo poco a poco estos cuerpos fructíferos. Esta especie es de Japón, ¿vale? Hay un grupo que se llaman los fisarales dentro de los mixomicetos que son capaces de segregar cal, normalmente de carbonato cálcico, aunque también de silicatos, etc. ¿Qué ocurre? Que aquí dentro, que se están generando las esporas, tiene una capa protectora que os he dicho que se llama peridio, ¿vale? Que es de carbonato cálcico. Le da consistencia, le protege de la radiación ultravioleta, ¿vale? Y por supuesto protege a las esporas de la desecación, etc. ¿Vale? Como veis, esta por ejemplo muy bonita, parece un cerebro. Una cosa muy interesante de los japoneses que investigaban pues cómo se movían los mixomicetos, si tenían inteligencia o no, y vieron que un mixomiceto era capaz de encontrar la entrada y salida de un laberinto y además hacerlo por el camino más corto. Aquí por ejemplo tenemos otra especie, esta especie es de Francia, interesante. La dificultad que tiene hacer este tipo de fotografías, ¿vale? Se utiliza un estereomicroscopio. Es un microscopio que puede llegar a hacer fotos a zonas muy pequeñas, muy en detalle, pero claro, tan en detalle que perdemos muchísima profundidad de campo. Entonces es muy complicado, son organismos muy pequeños, estamos hablando de que estos, los más grandes, son 1 o 2 milímetros como mucho, pero la mayoría no llegan ni siquiera al milímetro, son algunas micras, y por ejemplo entre cuerpo fructífero y cuerpo fructífero no hay más de 2 milímetros, y sin embargo veis que enseguida queda desenfocado por la dificultad que entraña la creación de una sola imagen mediante muchas de ellas y el problema que hay con la profundidad de campo. Esta, que es muy bonita, fijaos, la cal toma tonos rojizos, ¿vale? Otra vez fisarales, por eso se llama fisarum, y lateritium. Lateritium es porque, no sé si conocéis lo que se llaman tierras lateríticas. Son unas tierras que hay sobre todo en zonas tropicales que son pobres en sílice. Aquí sabemos que la arena es muy rica en sílice, en cristalitos de sílice. Allí es muy pobre en sílice y muy rica, por ejemplo, en hierro. De ahí que tenga estos colores, ¿vale? Que parecen como de óxido. Por eso la especie esta se llama lateritium, ¿vale? Esta fotografía es de un ejemplar de Francia, ¿vale? Bueno, muchas especies de las que vemos se encuentran en zonas muy puntuales, pero hay especies distribuidas por todo el mundo, ¿vale? Vamos a ver ejemplos también. Bueno, esto que les encanta, esta es de Japón, ¿vale? Como digo, a los japoneses les encantan los mixomicetos, ¿vale? Y fijaos esta que tiene forma de donuts encima, que rompe en forma de mosaico, como podemos ver. O sea, la forma de liberar esporas es prácticamente en romper en forma de mosaico. Muy interesante. Esta, otra fisaral también, con la cal por dentro, en vez de tener el carbonato cálcico o el silicato cálcico, etcétera, por fuera, lo tiene por dentro, con lo cual lo que le aporta al cuerpo fructífero es consistencia, no tanto como protección. Y la forma de abrirse, si vemos, es como si fuese una estrella, como si fuese una flor. Se rompe en forma de radios y se abre como una flor, ¿vale? Pero en forma de radio. Vamos a ver luego otra especie que también se abre de la misma manera. Y por dentro están las esporas de color negro, ¿vale? Esta especie es argentina. Esta otra vez, fisaral. Fijaos qué color más bonito, verde amarillento, de ahí el nombre de la especie, Fisarum viride. Esta es de Chile, muy chiquitita también, y fijaos qué bonito los tonos que adopta la cal. Aquí vamos a ver dos de las especies más grandes en cuanto a los cuerpos fructíferos.
Fijaos, esta Lycogala conicum, por ejemplo, esta no tiene nada de cal, nada de carbonato cálcico, ¿vale? Aunque tiene estas estructuras negras que les dan cierta protección y consistencia, no son de cal, ¿vale? Esta especie es mexicana. Sí, sí, totalmente. De hecho, se llama Lycogala conicum, ¿vale? Bueno, lo he contado, hay algunas especies que se comen, ¿vale? Hay, por ejemplo, una especie de Lycogala que se come, sobre todo en México, hay dos especies, la Fuligoseptica y la Lycogala lycoperdo, y otra especie en Ecuador que también es comestible, ¿vale? Nosotros en Europa todavía no las hemos probado. Esta preciosidad, que por cierto da imagen a la exposición fotográfica, esta, al contrario que las anteriores, es bastante pequeñita, es una especie también de Argentina. Fijaos que parece como el ojo de un insecto. Otra vez las iridiscencias del color se deben a las microrugosidades que presenta el peridio, ¿vale? Y parece realmente como un ojo de un insecto con una serie de omatidios, ¿vale? Y el nombre de la especie, Calomixa metallica, pues está bastante bien escogido, yo creo, ¿vale? Un cuerpo fructífero precioso. Esta, fijaos, 72 aumentos. Estamos hablando de una de las más pequeñas de la exposición, si no la más pequeña, ¿vale? Fijaos, todavía está en una fase bastante joven, tiene que todavía terminar de estirarse, ¿vale? Para la columela va creciendo y al estirarse va liberando las esporas por el viento, ¿de acuerdo? Esta especie es de Puerto Rico, por cierto, que no lo he dicho. La Diderma radiatum, esta es de Francia. Fijaos, lo de radiatum es precisamente porque se abre en forma de radios, se resquebraja el peridio en forma de radios y se abre otra vez como una flor o como una estrella, por así decirlo. Otra vez género diderma, es decir, dos capas de peridio, dos pieles, ¿no? Diderma. La primera blanca, la segunda negruzca y las esporas de color negro. Como vemos, algunas que no lo he comentado antes no tienen pie, ¿vale? Que tener o no pie depende de las especies, ¿de acuerdo? Esta es muy interesante, esta foto, esta es mexicana, ¿vale? Esta especie. Bueno, al menos este ejemplar es mexicano. Fijaos aquí, una fase menos madura, todavía tiene el peridio se está resquebrajando, otra vez nos encontramos con un peridio que por las microrugosidades da esa coloración metálica, y si nos acercamos aquí podemos ver la red de capilicios, ya ha liberado prácticamente las esporas, pero fijaos qué bonito la imagen, qué bien se ve, tiene los restos del peridio y se ven perfectamente la red del capilicio. Bueno, Hemitrichia serpula, esta especie es también de México, por cierto, muy interesante. Os he comentado antes que dependiendo del tipo de plasmodio o qué tipo de plasmodio, mejor dicho, de la especie, algunos tienen como una especie de red de venas, por así decirlo, de canales, que crean corrientes que permiten el movimiento de la fase mucilaginosa del mixomiceto. A veces la forma de generar cuerpos fructíferos es precisamente dando forma a esa red de venas o de canales. Este es un ejemplo, ¿vale? Es decir, esto es lo que veríamos por dentro de la fase plasmodio del ciclo de los mixomicetos. Aquí tenemos una especie que están describiendo en este momento, ¿vale? Otra vez de Perú. Como digo, este proyecto es del neotrópico, esta especie es de Perú. Están describiendo porque es una especie desconocida. Tienen que todavía hacer algunas comprobaciones, pero sois de las primeras personas privilegiadas en ver esta especie, ¿de acuerdo? Para describirlo tienen que medir... Sí. Está siendo descrita en este momento. Es una especie desconocida para la ciencia todavía. Esta en concreto es de un saladar andino, de la zona de Perú. ¿Qué ocurre? Que, claro, para describirlo necesitas describir cómo son las esporas, el tamaño del cuerpo fructífero, la forma, el color. ¿Qué ocurre con el color? ¿Qué color tiene esto? Complicado, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de peridio tiene? Etcétera. Si tiene o no tiene pie. Tienes que tener en cuenta muchísimos factores, estudiar mucho y entonces determinar si realmente es una nueva especie y la puede describir o ya existía o ya estaba escrita con otro nombre, ¿de acuerdo? Otra especie de Perú, fijaos aquí, fase muy madura, fijaos qué cantidad de esporas, vemos los capilicios llenos de esporas, anaranjadas, muy bonitas, ¿vale? Podéis acercaros, como digo, comienza siendo una bolita y según va creciendo se va estirando y por el viento se van liberando las esporas. Vemos la red de capilicio y las esporas, ¿vale? Bueno, esta cosa tan espectacular que creo que no hay un mejor momento para hacer una fotografía de esta especie. Otra vez, por cierto, nos encontramos con el género Diderma, ya sabemos, dos capas de peridio, dos pieles, montanum, es decir, zona montañosa. Esta es francesa. Fijaos la primera capa de peridio, carbonato cálcico,
o al menos cal, la segunda capa grisácea, y vemos la red del capilicio, que es color negro, y las esporas, que son de color negro. Creo que Carlos de Mier no ha podido encontrar un mejor momento para tomar la fotografía de este cuerpo fructífero, ¿vale? O sea, es en el momento en que explosiona para liberar esporas, cuando ha conseguido tomar la fotografía. Probablemente ha secado primero el ejemplar, y una vez seco es cuando toman las fotografías, ¿vale? Y por cierto, se puede conservar el tiempo que haga falta. Hay ejemplares de esta bueno, tanto en colecciones de aquí como incluso fotografiados aquí, que pueden tener hasta 30 años. ¿Vale? Lo que hacen es secarlos, y secos, bien guardados, se pueden mantener el tiempo que haga falta, ¿de acuerdo? Esta especie, que está extendida por todo el mundo, es muy común en España, ¿vale? Se puede encontrar desde las zonas del norte, zonas mediterráneas, ¿vale? En cualquier lugar. Es muy bonita, fijaos que parecen como arándanos, y la cal crea una red de venillas que da este color tan bonito, que es como morado, blanquecino, ¿vale? Que parecen casi como arándanos. Bueno, esta preciosidad de Chile, ¿vale? El Neomixa cerífera, lo de cerífera es porque fijaos que parece que está hecha como de cera dorada, ¿verdad? Tiene el peridio, otra vez, que es como el papel celofán, pero tiene una segunda capa de peridio, que es así dorada, que lo mantiene unido, ¿vale? Parece como un micrófono. Una vez se rasga la primera capa de peridio, libera las esporas, y las esporas son estas de color dorado, ¿vale? No son negras, porque lo que es negro es el capilicio, ¿vale? Las esporas son en esta especie de color dorado, ¿vale? Muy bonito. Y aquí, como he dicho antes, la misma especie que teníamos ahí, que parece como una granada de fruta, en un estado mucho más maduro, ya abierto, ¿vale? Se ha abierto por completo, y podéis acercaros. Las esporas son de color negro, la red de capilicio son como blanquecinas transparentes, ¿vale? Y podemos ver muy bien las dos capas de peridio, la anaranjada y la amarillenta. La amarillenta, como digo, es la que tiene cierta cantidad de cal.